al grabado de eso. Gracias por recordármelo. Vale, entonces nuevamente explico. La termodinámica es la ciencia que estudia la energía en general, no solamente el calor, no solamente la temperatura, estudia la energía. Es más así que la temperatura, si yo les dijera que la temperatura en realidad no existe, ¿ustedes qué me dirían? Que la temperatura no existe. Sí, señorita. Entonces, ¿cómo describiría la ausencia de frío y eso? ¿Tú sientes temperatura o sientes calor? ¿O ausencia de calor? Pues hasta donde sea nosotros sentimos la ausencia de calor, ¿no? O sea, la Nosotros ausencia de energía. sentimos, Ajá. nosotros sentimos el calor y la ausencia de calor. La temperatura simplemente es una forma de medida de referencia que utilizó el humano. Y que a partir de ahí ha creado ciertas leyes y ciertas condiciones. ¿Vale? Pero lo que nosotros sentimos es calor. Tú no puedes decir, siento que hay como 23 grados centígrados afuera, porque es que tú no lo estás sintiendo, tú no eres ningún medidor. Tú lo que sientes es el calor o la ausencia de calor. ¿Vale? No sé si me hago entender en ese aspecto. ¿Sí? ¿No? Sí. Vale, perfecto. Entonces la termodinámica específicamente se encarga de la ciencia de la energía como tal. Estudia todos los ámbitos de la energía y si queremos hablar específicamente del calor, hay una ciencia más profunda que se llama la transferencia de calor, que se dicta en algunas otras carreras, por ejemplo, en ingeniería mecánica. ¿Vale? La termodinámica es algo más general, algo más global, que enfoca todas las formas de energía. Tiene muchas áreas de aplicación, desde el cuerpo, el confort, elementos comunes, la cocina, que es el laboratorio más grande de termodinámica que podemos conocer, y los motores. En el cuerpo humano, la termodinámica sirve como una forma de entendimiento de cómo regula o se regula energéticamente el cuerpo. Es decir, cómo es capaz de generar una transformación, digamos, de alimentos a toda la energía o toda la musculatura que cumple el cuerpo. Entonces, es una forma de realizar ese entendimiento. Con respecto al confort, el confort viene muy asociado a todo lo que es el acondicionamiento de espacios. El acondicionamiento de espacios, sobre todo aquí en la costa, viene muy ligado a el aire acondicionado. El aire acondicionado, el funcionamiento básico de todo aire acondicionado es bajo una premisa básica de un ciclo de refrigeración desde la termodinámica. Todos los aires acondicionados funcionan en su más sencillo punto de la misma manera. Todos funcionan de la misma manera. Sin embargo, ya habrán otros que tengan tecnologías específicas para ciertos puntos, pero su funcionamiento básico es exactamente el mismo. Elementos comunes a lo largo, por ejemplo, lo que la termodinámica es lo que nos permite dar una explicación de, por ejemplo, por qué se enfrían las cosas, por qué se calientan las cosas, que aunque sean tonterías, son situaciones que para el entendimiento del poco conocido de la termodinámica pueden ser curiosas, ¿cierto? O por ejemplo permite definir cuando se habla, tal vez no en este curso, pero cuando se habla de la parte climática, por ejemplo permite definir, por ejemplo, si ustedes tienen un vaso frío, ¿por qué alrededor de ese vaso se genera una capa de humedad? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre eso? Eso tiene una explicación científica y no es que sea que a través del vaso hay unos poros microscópicos, que el agua está escapando por ahí. No, eso es completamente falso. Eso tiene una explicación desde el punto de vista científico y todo depende de la climatología. Desde el punto de vista de la cocina, sin la termodinámica, pues elementos como la olla a presión hoy en día no fueran inventados porque no
el principio que usa la olla a presión no se habría descubierto. Y lo mismo que ocurre con los aires acondicionados ocurre con los motores de combustión interna. Funcionan bajo un principio básico de un ciclo termodinámico. Entre otros y muchos más elementos que se utilizan hoy en día desde el punto de vista energético. Entonces la termodinámica tiene una gran área de aplicación a lo largo del mundo. Y es una ciencia que por ahora nunca va a quedar obsoleta. Hablemos entonces ya un poco más a fondo de los primeros conceptos que vamos a tratar. Y el primer concepto que vamos a tratar es el concepto de sistema. Necesario para poder, de aquí en adelante, todo lo que les voy a decir es para que ustedes, cuando yo más adelante les esté diciendo, por ejemplo, este sistema, este proceso, este estado, sepan exactamente de qué les estoy hablando y no haya confusión con respecto de cada uno de los términos que voy a usar. Es muy importante que aprendamos a definir esto. Entonces, un sistema, y me permito leer la definición, puede ser cualquier objeto, cantidad, materia o región del espacio seleccionado para estudiarlo y aislarlo de todo lo demás, lo cual se convierte en sus alrededores. Básicamente lo que nos está diciendo aquí es cualquier elemento o espacio que nosotros quisiéramos estudiar o quisiéramos hacer un estudio profundo a través de él, ¿cierto? Y todo lo que sea ese elemento, todo lo que no sea ese elemento o ese espacio, se va a convertir en los alrededores o en el medio circundante, también se puede denominar. Es decir, digamos que yo quiero la silla en la que ustedes estén sentados, yo quiero que ese sea mi sistema, de tal forma de que yo voy a hacer un estudio profundo de esa silla, ¿cierto? Y todo lo que rodea esa silla se va a convertir en sus alrededores, en el medio circundante. La silla es mi sistema, los alrededores es lo demás. No sé si eso es claro hasta ahí o hay alguna pregunta. Parece que está claro. Entonces, a partir de esta definición de sistema, aparecen tres divisiones muy importantes, ¿cierto? Que son sistema cerrado de masa constante, sistema abierto o volumen de control y sistema aislado. Estos son tres tipos de sistemas que pueden ser referenciados o pueden ser establecidos. Vamos a hablar uno a uno de ellos, cómo se definen, y vamos a dar algunos ejemplos, a ver qué se les ocurre a ustedes. El primer sistema, el sistema cerrado de masa constante, es un sistema del cual no puede entrar ni salir masa. Como su nombre lo dice, es de masa constante. No puede entrar ni salir masa, pero sí energía, de manera libre. La energía puede entrar en forma de calor o de trabajo de manera libre. La masa no puede entrar, pero la energía sí puede entrar y salir libremente. Repito, la masa no puede entrar y salir, es decir, tiene masa constante, mantiene su masa constante, mientras que la energía puede entrar y salir libremente del sistema. ¿A quién se le ocurre un ejemplo de un sistema cerrado? Profesor, un sistema cerrado no podría ser un émbolo. Un émbolo. A ver, explícame. Un émbolo es un sistema cerrado en el cual, que es usado para sistemas hidráulicos, como prensas y así, que, por ejemplo, se pueden tener dos lugares en los cuales hay unas plataformas en los cuales se encuentra cierta cantidad de materia constante y pues si uno mueve de un lado se va a mover del otro significativamente. Eso se usa también creo que en el principio de Pascal, ¿no? Claro, en la hidráulica. Sí. Sí, claro, tienes toda la razón. Mientras no haya
mientras no haya un cambio en la masa del sistema, pero entre libremente la energía, eso va a ser siempre un sistema cerrado. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Luis Pacheco. Luis Pacheco. Vale, Luis. Profe, Sí, señor. y una botella de agua fría, no puede salir el líquido, pero puede cambiar su temperatura. Explícame bien. Repíteme. O sea, una botella de agua fría, Sí, el líquido que sería la masa, sí, no puede salir de ella, correcto. pero a temperatura ambiente puede cambiar su temperatura. Claro, o sea, puede pasar de frío a caliente. Exactamente, Es decir, la energía está saliendo. Tienes exactamente. toda la razón. ¿Cómo te llamas? Carlos Arturo Ruiz Porto. Carlos Ruiz, ¿cierto? Ujú. Profe, una pregunta. Sí, señorita. Una olla a presión, ¿no podría ser un sistema cerrado? Depende de, si me aclaras más la información, yo te puedo decir si sí o si no. O sea, porque, no sé, bueno, todo el mundo ha visto una olla a presión, entonces yo supongo que como eso lo cierra uno, lo que está dentro de la masa no cambia, o sea, no sale, ni entra, o sea, queda igual. Pero la Depende, temperatura sí depende del podría cambiar. momento. Ok, Depende del momento. ¿Por qué? Porque inicialmente la olla a presión, sí, como tú lo dices, tú la sellas y no sale nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando la olla a presión empieza a pitar? Pues ese sería un ejemplo de sistema abierto. Ya vamos a hablar de eso. Cuando la olla empieza a pitar es porque dentro de la olla el agua se ha evaporado y la presión es suficiente para levantar la válvula que se encuentra en la tapa de la olla a presión. Por lo tanto, lo que está saliendo a través de la válvula de la olla a presión es vapor de agua. Es decir, está saliendo masa. Así que depende del instante en el que me estés hablando de la olla a presión. Vale, por eso te pregunté, aclárame el ejemplo ok. y yo te digo si es sistema cerrado o sistema abierto. Entonces sería un sistema abierto, como dice Cristian, Depende de la o situación. también depende. Bueno, pero por ejemplo, la situación que usted dice, cuando empieza a salir el vapor Ahí se de agua, transforma en un sistema sería, abierto. sería un sistema abierto. Uh-huh. ¿Y en qué punto sería un sistema cerrado? Cuando no Cuando está apenas uno la saliendo. pone. O Ajá, sea, cuando cuando uno apenas. la pone y está, si no está saliendo vapor ni está saliendo nada, ahí sería un sistema cerrado. Correcto. Justo en el momento en el que la válvula se levanta y empieza a salir vapor, pasa de un sistema cerrado a un sistema abierto. Ok, perfecto, gracias. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? De todas formas, esa discusión fue buena para que quedara claro eso. ¿Cómo Ana te llamas? Gabriel Garcés. Ana Gabriel Garcés. Ah, Ana, tú eres la que no podías hablar. ¿Cómo corregiste el...? No sé, a veces pasa eso, no entiendo por qué se traba el micrófono y no me deja hablar. Y otras veces sí deja. Pero creo Vale, que era porque estaba en el computador. Pero como me cambié el teléfono, ya esa parte se mejoró. vale. Entonces, ya puedo decírtelo, un gusto conocerte. Igualmente, profe. Vale, me alegra. ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo que me quieran dar acerca de un sistema cerrado? Un globo no sería uno de esos. Amplíame la idea. Cuando usted infla un globo y lo Sí, cierra, pues obviamente ya no sale gases, no se correcto. escapa el aire que entró. En ese punto creo que sería un sistema cerrado, pero usted sabe que con el pasar de los días el globo empieza a tornarse más pequeño, entonces Bueno, suponemos vamos a que suponer que el globo quedó bien amarrado y no se va a salir el aire. entonces puede ser un sistema cerrado. Correcto, tienes toda la razón. ¿Cómo te llamas? Luisa Pacheco. Luisa Pacheco. Hay un Luis Pacheco y una Luisa Pacheco, ¿cierto? Sí, Sí. señor. ¿Son hermanos? No. ¿Son familiares? No. Luisa Pacheco. Perfecto. ¿Alguien más?
Profe, disculpe, Profe, es que no sé si yo un tengo otra planeta pregunta. Ya vaya. Antes de la pregunta, escuchemos un momento, compañero, y ya procedo contigo, ¿sí? ¿El compañero que iba a hablar? Profe, Sí. sí, aquí. Un ejemplo para mí de sistema cerrado sería planeta Tierra. El planeta Tierra. Ujú. O no sé si me equivoque, porque recibe energía del Sol, pero no libera ni ¿Estás, recibe más. estás seguro que no libera ni recibe masa? Y, por ejemplo, cuando cae un asteroide o cuando la gente sale del planeta. ¿Ah? Sí, ahí sí tienes razón, profe. Mm. Ujú. Ese sería más bien un sistema abierto. La chica de la pregunta. Mire, lo que le iba a preguntar era lo siguiente. No sé si usted ha visto que hay personas que se dedican a crear jardines. O sea, jardines envasados. O sea, usted sabe que los cierran y ya no sale ni entra. O sea, Ya, que hacen, cosas de... que hacen microclima, sí, sí. Exacto, que no entra agua, ni entra aire, ni sale nada. O sea, solo por Correcto, el fotosíntesis, sí, por lo que la energía que le llega a las plantas es que se crea como un mini ambiente, creo yo. correcto. Entonces le quería preguntar si eso es un sistema cerrado, porque no sale nada, ni Sí, entra tampoco, sino que queda igual. si tomas todo eso, o sea, todo como un todo, un sistema total, sí es un sistema cerrado, porque lo único que entra es energía. Ah, ok, bueno, esa Sí, era la duda. tienes toda la razón. Porque si el sistema, el microclima es completamente autosustentable, eso se vuelve un sistema cerrado, porque no es necesario abrirlo ni que ingrese o salga más elementos para su supervivencia. ¿Cómo te llamas? Ana Gabriel, profe, Ana Gabriel Garcés. ¿Otra vez, Ana? Muy bien. Sí, es que tenía esa duda, entonces quería aclarar. Muy bien, Ana, muy bien. Pasaste de estar callada a estar bien activa, bien. Eso me gusta. ¿Alguien escribió? ¿Me pueden leer lo que escribió, por favor? Que mientras estoy en la diapositiva no puedo leer el chat. Yo alcé la mano, profe. Ah, vale. Le quería hacer la pregunta si el termo del café no sería también un ejemplo de sistema cerrado. Mientras no te estés tomando el café, sí. Porque, se supone que están diseñados para que conserve el calor del café. Uno los deja ahí Sí, en la mesa de la cocina y ellos siguen calientes. No hay ningún termo que eventualmente sea... O sea, que no se enfríe, ¿sí me entiendes? No hay ningún termo que con el tiempo no se enfríe. Simplemente demora más, hace que se demore más en enfriarse. ¿Vale? Dime si a un tintero que hizo el café a las 6 de la mañana, a las 8 de la noche ya no va a estar frío, porque ve. Está frío, por lo menos está tibiecito. Ok. Vale, y otro, el más grande ejemplo hasta ahora, irrefutable. Bueno, un termómetro también es un ejemplo. ¿Cómo te llamas? Sergio Reynolds. Sergio Reynolds. Y ya con eso, con esta finalizamos. Yo voy a dar mi gran ejemplo. Un gran ejemplo que hasta ahora no se puede refutar, que hasta ahora es lo que se ha definido desde la ciencia, es el universo. Se dice que el universo es finito y al mismo tiempo infinito. Es decir, es finito porque la cantidad de masa y de materia tiene un final, pero es infinito porque está en constante expansión. Al universo en general, no a la Vía Láctea ni a la galaxia ni nada, al universo en general, en teoría no entra ni sale materia. Se podría decir que es un sistema cerrado. ¿Vale? Ahora pasemos a los sistemas abiertos. Los sistemas abiertos son lo contrario. Profe, ¿y eso cómo se demuestra? No se puede demostrar, pero tampoco se puede refutar. Entonces lo toman como Vaya.
se toma como una verdad absoluta hasta ahora. Ok. ¿Vale? Hasta que se pueda refutar, se toma como una verdad absoluta. Pero de igual manera, pues para que se pueda tomar como una verdad absoluta deben haber más cosas a favor que en contra, ¿no? No creas que la ciencia funciona, no toda la ciencia funciona de esa manera. La mayoría de las leyes que existen hoy en día, por si usted no sabe, la mayoría de las leyes científicas que existen hoy en día se crean porque simplemente no hay algo que las refute. Por ejemplo, la ley cero de la termodinámica, que la vamos a ver en un momento. No hay nada que refute esa ley. No hay nada que diga que eso no puede ocurrir. Así que se toma como una verdad absoluta. La ciencia en algunos casos funciona de esa manera. Hasta que no se encuentre algo que cambie todo lo que se piensa, algunas cosas se creen como una verdad absoluta. Hablemos entonces del sistema abierto. El sistema abierto es todo lo contrario del sistema cerrado. Deja transferir energía, sí, como el sistema cerrado, pero a diferencia, en un sistema abierto puede entrar y salir masa sin ningún inconveniente. ¿Vale? No hay restricciones para la entrada o salida de masa. He ahí la diferencia. En ambos puede entrar energía, pero en el cerrado no puede entrar y salir masa, y en el abierto sí puede entrar o salir masa. ¿Ejemplos del sistema abierto? Un sauna, profe. ¿Un sauna? Claro. Pues es que igual en el sauna se genera vapor a partir de agua y de... El agua que sería la materia y de calor y la energía. Claro. Entonces, pues al cabo de un periodo se va a terminar o se va ¿cómo se llama? Esparcir el vapor y va a ser necesario de nuevo calentar más agua para generar ese mismo vapor y así sucesivamente. Tienes toda la razón. ¿Cómo te llamas? Cristian Puentes. Tienes toda la razón, Cristian. ¿Alguien más levantó la mano? Profe, un motor a combustión. Yo, profe. Un momento, ¿el del motor? Sí, un motor a combustión. Sí. Ya que genera movimiento a partir del suministro, ya sea de gasolina, y pues genera los gases. Pues pueden salir los gases por el escape. Vale, tienes toda la razón. ¿Cómo te llamas? Abraham Martín. Abraham. Ahora sí, la muchacha. Yo, profe. Ana, ¿sí? No, No, me llamo Manuela Robles. Manuela, es que la voz se parece. Como usted en la primera diapositiva había puesto que la termodinámica se aplica al cuerpo, entonces yo le pregunto ahora, ¿el ser humano puede ser considerado un sistema abierto, ya que, por ejemplo, nosotros tomamos el oxígeno del ambiente para poder sobrevivir y nosotros lo inhalamos y lo exhalamos? Por eso le pregunto. No solamente eso, sino que también los alimentos. Okay. Tienes toda la razón, Manuela, ¿cierto? Sí, señor. Tienes toda la barriga, señorita, razón. El cuerpo humano funciona como un sistema abierto porque él necesita alimentos y oxígeno para poder sobrevivir y al mismo tiempo desecha componentes y expulsa CO2 al ambiente. O sea que hay una transferencia constante de masa entre el sistema y el cuerpo, ¿vale? Okay. Toda la razón. ¿Quién más estaba hablando, por favor? Profesor. Yo creo que pues también eso se aplica a las plantas igualmente, pues por el tema de que reciben la luz solar y pues la emplean pues para el tema de la fotosíntesis, sintetizar los azúcares y demás. Pero ya como anteriormente también se habló el tema de si un termo, si un vaso cerrado, entonces en este caso podríamos decir que supongamos un vaso caliente también puede ser un sistema abierto, porque al entrar en contacto pues con el entorno puede variar la temperatura y también puede haber un intercambio pues de materia.
Claro, depende de qué tan caliente está el vaso. Exacto. Si llega al punto de ebullición, se puede decir que es un sistema abierto, claro que sí. Bueno, profesor, Espera, un momento, ¿cómo te llamas? Melissa Guzmán. Melissa Guzmán. Melissa. Ahora sí, puedes ir diciéndome el otro muchacho. un ejemplo para mí de sistema abierto podría ser una caldera. Pues como sabemos, la caldera pues, normalmente funciona con agua, entonces por lo cual entraría agua fría, hace el recorrido en el que pasa por un quemador, ¿no? Y eso aumenta la temperatura del agua. Esto puede ser usado para muchas cosas, puede ser usado para calentar el agua en las casas o también para sistemas de movimiento, ¿no? Toda la razón. ¿Cómo te llamas? Luis Pacheco. Toda la razón. Muy bien. Profe, Sí, también sí. podría ser una hoguera. Una hoguera. Sí, o sea, yo digo acá que podría ser una hoguera, ya que para mantener el fuego y evitar que ésta no se apague, hay que proveer materiales inflamables, ya sea carbón, ramas. Ajá. Ok. Entiendo, sí. Sí. Toda la razón. A ver, denme un segundo que no estoy dando abasto para copiar aquí. Un momento. Que todavía estoy aquí anotando a Melissa. El otro era Luis Pacheco, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y la chica que acaba de hablar? Lius Pelufo, profe. Lius. Lius Pelufo. Ese nombre jamás se me va a olvidar. Profe, ¿Sí? ¿no podría ser un ejemplo también un globo aerostático? Un globo aerostático. A ver, explícanos el ejemplo. Pues se supone que el globo necesita, pues, le queda el aire dentro del globo y lo que hace el mechero que está ahí, pues, es calentarlo para que se vuelva menos denso. Sí. Y supongo yo que para que siga elevándose necesita que entre más aire. O, bueno, que entre más aire. En O que hay un realidad, flujo de aire. sí, ahí hay un flujo de aire, sí, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. ¿Cómo te llamas? Luisa Pacheco. Luisa Pacheco. Muy bien, Luisa. Creo que en el chat Félix está escribiendo un ejemplo. ¿Me la puedes leer, por favor, Luisa? Que puede ser una guadaña que trabaja a base de gasolina. La gasolina hace que se ejerza el movimiento de las hojas con la cual se corta el pasto. Bueno, sí. Básicamente cualquier elemento motor se puede considerar un sistema abierto. Y un tren a vapor. Un tren a vapor también, claro que sí, porque está todo el tiempo consumiendo carbón y agua, porque de ahí sale el vapor. Exacto, que es lo que genera su movimiento, ¿no? Correctísimo. ¿Cómo te llamas? José Echeverría. Bueno, ya con eso cerramos, porque ya tenemos que seguir avanzando, ¿cierto? Uy, aquí me pasa sin querer porque no me habían dicho. José Echeverría. Sí, profesor. Mientras voy anotando aquí, les voy hablando del siguiente sistema, que de ese sí ya nos vamos a dar ejemplos por lo siguiente. Un sistema aislado es un sistema que en la realidad, en el mundo, no existe. Es un sistema que consiste de lo siguiente: no entra ni sale masa, ni tampoco entra o sale energía. Es un sistema en el cual la energía dentro del sistema se mantiene constante, nunca va a aumentar, nunca va a disminuir, y la masa tampoco va a aumentar ni va a disminuir. Aquí es donde uno se pregunta, entonces, ¿para qué necesito yo la presencia de este sistema si no existe en la realidad?
Resulta que este sistema aislado, aunque no existe en la realidad, sirve como un punto de referencia hacia lo que se quiere lograr. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha visto un frigorífico de un matadero o tiene idea de algo así? ¿No? Bueno, yo les explico cómo es un frigorífico. Un frigorífico es un sistema donde en los mataderos mantienen refrigeradas al animal, ya sea una vaca, cerdos, aves, etcétera, 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 ¿cierto? ¿Cuál es la idea del frigorífico? El frigorífico se mantiene congelado estos elementos para la maduración de la carne. Ellas tienen que estar a una temperatura constante la mayor cantidad del tiempo posible. La idea entonces del frigorífico es mantener ese sistema frío utilizando la menor cantidad de energía posible. ¿Cómo se utiliza la menor cantidad de energía posible? Utilizando aislantes térmicos. Los aislantes térmicos son materiales que tienen muy poca conducción de calor, muy poca conducción de energía, de tal forma de que ellos tratan de mantener o conservar la temperatura interna del sistema constante el mayor tiempo posible. Lo mismo ejemplo que lo del termo, pero a gran escala, ¿cierto? Ahora, ellos tratan de asimilar, los mataderos tratan de asimilar lo que es un sistema aislado. Porque ellos tratan de evitar de que aumente la temperatura dentro del refrigerador. Sin embargo, no hay ningún material que sea perfectamente aislante. Como no existe ningún material que sea perfectamente aislante, eventualmente la temperatura de ese refrigerador se va a elevar. Es normal. Y por eso se utilizan los sistemas de refrigeración. Sin un sistema de refrigeración, no se podría mantener refrigerado un espacio. En este caso, un sistema aislado funciona con la finalidad de tratar de alcanzar nuevos materiales para lograr evitar el aumento de temperatura, por ejemplo, en esos refrigeradores y minimizar los costos de manutención de un sistema de refrigeración, que es supremamente importante. ¿Vale? Sí, profesor, pero tengo una pregunta, tengo una duda. Si se hace algún tipo de sistema en una cámara de vacío. Sí, señor. Con poca presencia de luz, además, sí, señor. ¿No se podría crear algo cercano a un sistema aislado? Se puede crear algo cercano a un sistema aislado, pero es que tenemos un problema. La energía no solo se transmite por medios físicos. El calor tiene una forma de transferencia de energía que se llama radiación. Para tú transferir calor existen tres métodos. La conducción, que es el contacto de un cuerpo físico en contacto con otro cuerpo físico, o sea, dos sólidos. La convección, que es el contacto de un cuerpo sólido con un cuerpo gaseoso. Y la radiación, que básicamente es la energía que es capaz de emitir un cuerpo hacia sus alrededores. ¿Vale? No necesita un medio para transferirse. Es la única forma de energía que no necesita un medio para transferirse. O sea que aunque tú logres un vacío absoluto, es decir, ninguna materia que esté en contacto con el elemento, la materia va a seguir generando radiación. ¿Vale? Listo, profesor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No existen métodos de reducción para la radiación, bro. ¿Existen métodos de reducción para... Sí, claro que sí existen métodos de reducción para la radiación. Los famosos cuerpos oscuros. Los cuerpos oscuros reducen la radiación, pero no hay ningún objeto completamente oscuro. O sea, no hay ningún objeto que rechace completamente la radiación. Sí hay objetos que minimizan muchísimo la radiación, pero no existe ningún objeto que
la elimine completamente. Es tan así que gracias a la radiación es que nosotros podemos existir en el universo. ¿O cómo creen ustedes que se transfiere la energía del Sol hacia la Tierra? No se transmite por conducción o por convección, porque entre la Tierra y el Sol, ¿qué hay? Nada. No hay aire, no hay masa, no hay agua, no hay nada. La única forma de transferir ese calor es mediante la radiación de energía. El Sol irradia. ¿Vale? Por eso es que se le denomina radiación solar. ¿Es claro esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vale, perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que son las fronteras de un sistema. Las fronteras de un sistema, me permito nuevamente leer la definición, es la envoltura imaginaria del sistema y que lo separa de sus alrededores o del medio circundante. Retomemos el ejemplo de la silla que yo había puesto anteriormente. Ustedes quieren estudiar la silla, ¿cierto? Para ustedes estudiar esa silla, ustedes tienen que hacer una separación imaginaria, es decir, poner una película, una capa superficial completamente imaginaria que cubra por completo cada uno de los espacios de la silla. Esa capa, que no tiene ni espesor, ni peso, ni nada, ¿cierto? Es lo que los va a separar, o lo que va a separar esa silla de sus alrededores, y va a permitir delimitar dónde comienza una silla, o dónde comienza la silla, y dónde termina la silla. A eso se le llama la frontera. Es lo que define dónde comienzan los alrededores, dónde estoy estudiando y dónde no debo estudiar, porque en ese punto no hay silla. Ahora, hay dos clasificaciones para la frontera. Según su posición y según su existencia. Según su posición se dividen en dos, las fronteras fijas y las fronteras móviles. Vamos a hablar de ellas. Una frontera fija es una frontera que físicamente no se mueve. Por ejemplo, una jarra de agua. Digamos que yo quiero analizar, mi sistema es la cantidad de agua que hay en esa jarra. Es el agua dentro de la jarra. ¿Cierto? Si yo hago una película imaginaria que envuelva esa jarra, que envuelva, perdón, el agua dentro de la jarra me va a evitar el desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados del agua, ¿cierto? Entonces eso es una frontera fija, porque no se va a desplazar a lo largo del espacio. Mantiene las dimensiones constantes, por así decirlo. Mientras que una frontera móvil es una frontera que se puede desplazar a lo largo del espacio. Un ejemplo de este es, por ejemplo, una jeringa. Digamos que ustedes tienen una jeringa y hacen succión para atrapar agua. Y el agua es nuestro sistema, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la frontera de esa agua? Se está desplazando a medida que yo voy haciendo succión. ¿Por qué? Porque yo estoy moviendo el émbolo de la jeringa para desplazar y poder obtener cada vez más agua. ¿Son claros estos ejemplos? Sí. Ahí en de los móviles también entraría uno de los ejemplos que dijo un compañero anterior del émbolo de los motores, de los pistones. Correcto, el émbolo de los motores también funciona como un sistema, como una frontera móvil. Toda la razón. ¿Vale? Ahora vamos a hablar según su existencia. Según su existencia, se dividen también en dos partes, una frontera real o una frontera imaginaria. Una frontera real es aquella que restringe el movimiento físico de la masa. Volvemos al ejemplo de la jarra. Las paredes de la jarra son una frontera real
porque restringen completamente el movimiento del agua. Es decir, evitan que se vaya hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo. Es una frontera física que evita el movimiento. ¿Vale? Una frontera imaginaria es una frontera que definimos nosotros imaginariamente, pero que no restringe el movimiento de la masa. No restringe el movimiento de la masa. Por ejemplo, yo quiero estudiar... Vamos a ver. Yo quiero estudiar una manguera. Mi sistema es una manguera. Solamente la manguera, hasta la boca de la manguera. Es decir, mi frontera imaginaria está delimitada hasta la boca de la manguera. A partir de ahí, ya no es mi sistema y me encuentro con los alrededores. Si el agua pasa a través de la boca, el agua puede pasar a través de la boca sin ningún problema. Pero ya cuando sale de la boca de la manguera, deja de estar en mi sistema. Ha atravesado la frontera imaginaria, que es la boca, una superficie imaginaria que yo me imagino en la boca, ¿cierto? Y pasa de estar dentro de mi sistema a afuera de mi sistema. No sé si es claro ese ejemplo. Sí. Profe, lo vuelve a repetir, por favor. Vale, voy a repetirlo entonces de otra forma. Imaginemos que tenemos un vaso hirviendo, un vaso de agua hirviendo, ¿cierto? Mi sistema como tal es el agua, delimitado por las paredes del vaso y la parte superficial del agua que no tiene ninguna tapa, no tiene nada, simplemente por la parte superficial del agua. Ahora, una frontera real son las paredes del vaso, porque las paredes del vaso evita que el agua se riegue. Una frontera imaginaria es la superficie de agua, porque a pesar de que mi sistema está delimitado por la superficie del agua, como el agua está hirviendo y se empieza a evaporar, ¿cierto? El vapor puede atravesar esa frontera de tal forma de que deja de ser parte de mi sistema. No sé si ayudó a aclararlo mejor. Sí, profe. Gracias. Vale, perfecto. Muy bien. Listo. Ahora vamos a hablar de lo que son las propiedades. Profe, disculpe, tengo una duda. Sí, señor. Las fronteras móviles entonces las fronteras móviles, como pueden cambiar, desplazarse por el espacio, estas fronteras serían exclusivamente para los sistemas abiertos. ¿Cómo? Repíteme la pregunta, que no. O sea, las fronteras móviles como pueden desplazar a cambiar su tamaño. Las fronteras móviles, estas son exclusivamente para los sistemas abiertos. No, señor. Un globo cerrado se puede transformar en una frontera móvil. Si tú tienes un globo, intenta apretarlo. El gas va a tender a comprimirse. Es una frontera móvil. Ya. ¿Vale? Es una frontera móvil en un sistema cerrado. O sea, no están limitados a los sistemas abiertos. Vale. Ahora vamos a hablar de lo que son las propiedades. Una propiedad, nuevamente me permito leer la definición, es una característica o fenómeno que sirve para identificar una situación y que puede ser medible u observable. Muy importante esta última frase. Puede ser medible y observable. Y observable. Si no es medible o no es observable, no puede considerarse una propiedad. ¿Hable? Perfecto. Ahora, las propiedades se pueden dividir en tres grupos principales. Propiedades extensivas, propiedades intensivas y propiedades específicas. Vamos a hablar una por una. Las propiedades extensivas son aquellas propiedades
que dependen de la masa para que varíen. Es decir, si la masa varía, estas van a variar con el cambio en la masa. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? Pues para mí un ejemplo sería la combustión de algún material, encender una madera, algo así, pues la masa se estaría usando como energía y pues, ajá, eso valdría como una propiedad extensiva, ¿no? La combustión. Yo no sé. No lo pondría como una propiedad. Yo no pondría la combustión como una propiedad. Porque prácticamente todos los objetos se pueden quemar. ¿Alguna otra propiedad? Profe, la longitud podría ser una. La longitud podría ser una. Esa sí es una propiedad extensiva. A mayor masa de un objeto, probablemente su longitud vaya a aumentar. Toda la razón. ¿Cómo te llamas? El volumen también, profesor. El volumen, que es una consecuencia de la longitud. ¿Cómo se llama la primera chica? Ana, profe Ana Garcés. Ana Garcés, todavía no he podido identificar tu voz, Ana. Un momento. La masa. La misma masa es una propiedad extensiva. El peso, profe. Ya voy. Una por una. La que me dijo el volumen. Melissa Guzmán. Melissa Guzmán. La que me dijo la masa. Chima. ¿Chima? Sí. El apellido más fácil. Pero nombre. Juliana Chima, profe. Juliana Chima. Vale. Profe, la elasticidad también sería una propiedad extensiva, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad de la masa. O sea, un material va a ser igual de elástico teniendo más masa o menos masa. La elasticidad Esa vendría siendo intensiva, ¿no, bro? Ya vamos a hablar de eso. Profesor, y en ese caso que tenemos, bueno, masa, volumen, sería? ¿también la densidad entraría como Claro. una propiedad extensiva? No, la densidad no es una propiedad extensiva, porque es como si yo dijera que yo tengo 1 litro de agua y esa agua tiene una densidad y yo le echo más agua y la densidad va a cambiar. La densidad Ok. no. ¿Vale? Listo. El mismo calor. ¿El mismo qué? El mismo calor de un cuerpo, de una masa. El calor de un cuerpo, no. El calor no se puede evaluar como una propiedad, porque el calor no es una propiedad. El calor es energía. ¿Vale? El calor como tal no es una característica propia de un cuerpo. Profe, yo le había dicho el peso. El peso, sí, toda la razón. ¿Cómo te llamas? Luisa Pacheco. Luisa Pacheco. Perfecto, Luisa. ¿Alguien más? La inercia, profe, ¿no? La inercia, totalmente. Un cuerpo tiene más inercia si tiene más masa. Correcto. ¿Cómo te llamas? Lius Pelufo. Lius. Muy bien, Lius. Vale. Entonces tenemos claro ya cómo es una propiedad extensiva, una propiedad que que dependa de la masa. Ahora vamos a hablar de las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son lo opuesto a las propiedades extensivas. Son aquellas que no dependen de la masa para cambiar. Es decir, por mucho que yo agregue masa, ¿cierto? La propiedad va a permanecer constante.
¿Quién me puede dar un ejemplo? El punto de ebullición, la temperatura, El punto de La ebullición densidad, profe. y la temperatura. la dureza. Ya. La densidad entonces en este caso. O sea, profesor. también te voy a decir que la densidad todavía no pertenece a las propiedades intensivas, ni la dureza tampoco pertenece a una propiedad intensiva. Ya te voy a decir. La presión, profe, ¿no? El punto de ebullición y la temperatura sí eran propiedades. ¿Quién fue quien los dijo? Yo, Y Cristina el Salazar. color, profesor. Un momento, Cristina Salazar. El color. Profe, y la tensión superficial. Ya va, un momento. Salazar. Cristina Salazar, muy bien. El color es una propiedad intensiva, totalmente. El sabor, profe, no. Ya va. El color es una propiedad intensiva. ¿Cómo se llama la chica que me dijo el color? Juliana Julio. Juliana Juli. Julio. Ah, Julio. Eso. Ups. Juliana. La presión entraría ahí también, ¿no, profe? Profe, la tensión presión también superficial. entraría, la tensión superficial también. Hubo otro. La solubilidad. La solubilidad también. Y hubo alguien más que me dijo eso, pero si me lo dicen todos al mismo tiempo y no me dicen nombre, no sé. Solubilidad, ¿quién lo dijo? Melissa Guzmán. Melissa, aquí está. Melissa Guzmán. Yo le dije lo de la tensión superficial. La tensión superficial, correcto. Rafael Dori. Y yo le dije lo de la presión. Y el segundo es el de la presión, ¿quién es? Vanegas, profe, Félix Vanegas. Félix Vanegas, muy bien. Esas son, entonces son algunos ejemplos de propiedades intensivas. Aquí viene la grandiosa pregunta. ¿Por qué entonces no se considera la densidad, la dureza como una propiedad intensiva? Profe, porque ¿Por una qué propiedad esas específica. Correcto, porque eso entra en la clasificación de propiedades específicas. Las propiedades específicas, ojo, son propiedades intensivas, pero que permiten diferenciar un material de otro. ¿Vale? Son propiedades intensivas que permiten diferenciar un material de otro. Aquí sí entra la densidad, aquí sí entra la dureza. ¿Y a quién se le ocurre algún otro ejemplo? Punto de ebullición, profe. La elasticidad. El punto de ebullición es algo que se discute, porque un punto de ebullición se puede ajustar. Así que por eso lo dejé como una propiedad intensiva. Yo puedo lograr que el agua ebulla a... Yo puedo lograr que el agua ebulla a 5 grados Celsius si yo quiero. ¿Vale? Entonces es algo que no depende como tal de la sustancia. Profe, la conductividad eléctrica no entraría ahí. La conductividad eléctrica, correcto, eso es una propiedad específica. Algunos materiales son conductores, otros materiales no son conductores. Profe, y la maleabilidad. La maleabilidad, sí, la maleabilidad. ¿Cómo se llama? Primero el de la conductividad, ¿cómo te llamas? Félix Vanegas. Félix Vanegas. ¿Y la de la maleabilidad? Ana Garcés. Ana, estás on fire. Profesor, entonces de esta misma forma también una podría ser la conductividad térmica, ¿no? La conductividad térmica, que está muy ligada a la conductividad eléctrica. Normalmente los elementos que sean buenos conductores eléctricos son buenos conductores térmicos. Toda la razón. El de la conductividad térmica, ¿cómo te llamas? Luis Pacheco. Luis Pacheco, aquí estás. Vale, ¿alguien más quiere decir algo? Hay una que todavía no han mencionado.
No, no sé si estaré equivocado o no, profe, pero la solubilidad no entraría ahí. Pero alguien ya lo dijo. Profe, le hago una pregunta. ¿El punto de fusión en cuál de las propiedades entraría? Sería una propiedad intensiva, Ok, gracias. porque el punto de fusión se puede modificar. Para una sustancia se puede modificar, dependiendo de las condiciones ambientales. El ejemplo que yo les voy a dar es la viscosidad. La viscosidad es una propiedad específica. ¿Por qué? Porque no todos los materiales son igual de viscosos. No sé si alguna vez han escuchado el experimento de la gota de brea. El experimento de la gota de brea es un experimento que están haciendo para demostrar que la brea en realidad sí es un líquido y no un sólido, ¿cierto? Y es un experimento que es un gotero que está lleno de brea y mostrar que la brea es capaz de gotear como un líquido, ¿cierto? El problema que tiene la brea es que es tan viscosa que una gota de esas puede demorar años para caer. Es el elemento que se considera el más viscoso que existe en la Tierra. Muy interesante. Búscanlo si quieren. Vamos a proseguir entonces. Ahora, ya que hablamos de las propiedades, vamos a hablar de algunas propiedades en específico. Vamos a hablar de la densidad del volumen específico. Todos hemos escuchado aquí cómo es la densidad, cómo se define. La densidad clásica es siempre igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Y está representada por la letra ρ. La letra griega ρ. De toda la vida, desde su química, desde su física, de todo eso, la densidad de un cuerpo siempre va a ser masa sobre volumen. Pero tal vez aquí van a conocer una nueva propiedad que se llama el volumen específico. El volumen específico es el recíproco de la densidad. ¿Qué significa que sea el recíproco de la universidad? Es el inverso multiplicativo. Es decir, como la densidad es masa sobre volumen, el volumen específico, representado por esta letra V minúscula, es volumen sobre masa. ¿Por qué se necesita esta nueva propiedad si me están diciendo prácticamente lo mismo? Ocurre que hay objetos que tienen una densidad muy pequeña, específicamente los gases y algunos líquidos. Tienen densidades demasiado pequeñas, tan pequeñas hasta el punto de que trabajar de valores con densidad tan pequeños son incómodos, de orden de por 10 a la menos 3, de por 10 a la menos 5 y cosas así. Son valores tan pequeños que es muy complejo trabajar con esos valores de densidad porque se tiende a generar muchos errores, sobre todo por errores de aproximación. En ese punto aparece lo que es el volumen específico. Como es el recíproco multiplicativo, valores pequeños de densidad van a traducirse en valores gigantes de volúmenes específicos. Quiere decir que el volumen específico sirve para trabajar con elementos que tengan densidades muy bajas, para trabajar con menos margen de error. ¿Es claro esto? Pregunto. ¿Es claro esta idea, este aspecto de aquí? ¿Puede explicarlo otra vez, por favor? Nuevamente. La densidad es una propiedad muy conocida. Desde física, química, se ha trabajado toda la vida. Es una propiedad que define la cantidad de masa por unidad de volumen. Es decir, masa sobre volumen. El recíproco de la densidad es el volumen específico, que es otra propiedad. Que sea el recíproco quiere decir que es el inverso multiplicativo. Es decir, la densidad es igual a 1 sobre el volumen específico. ¿Qué nos indica el volumen específico? Se define como la cantidad de volumen por unidad de masa.
son dos formas de decirnos exactamente la misma información. ¿Por qué se utiliza la una y por qué se utiliza la otra? La densidad normalmente se utiliza en sólidos y en líquidos porque son elementos que tienen densidades muy altas. Como tienen densidades muy altas, la misma densidad es una forma perfecta de expresarla porque está dentro de un rango aceptable de información. Pero, por ejemplo, para los gases hay ciertos gases que tienen valores demasiado pequeños de densidad. Como es el recíproco, ¿cierto? Valores pequeños de densidad se traducen en valores grandes de volúmenes específicos. Son valores más cómodos para trabajar y que permiten una mayor precisión a la hora de tomar datos. Por lo tanto, esta variable se crea básicamente como una facilidad matemática. Ahora sí. Listo, profe. Perfecto. Muy bien. Anoten estas definiciones, estas formulitas que vamos tomando con el tiempo. Ahora, aparte de la densidad y del volumen específico, existe otra propiedad que se llama la densidad relativa. La densidad relativa o gravedad específica, también recibe ese nombre, se le denomina al cociente de la densidad, es decir, la división entre la densidad de una sustancia estándar a una temperatura especificada. Es decir, es la división entre la densidad de un objeto cualquiera sobre la densidad de una sustancia que ya conozcamos. Normalmente es una sustancia estándar que se define a una temperatura determinada. Esa sustancia es el agua. ¿Por qué? Porque el agua es un componente universal. ¿Cierto? El agua, las propiedades del agua que se utilizan son las propiedades del agua a 1 atmósfera y 3 grados Celsius. A esa temperatura y a esa presión, el agua se encuentra a una densidad aproximada de 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Cierto? Cabe resaltar que la densidad relativa, al ser una relación entre densidad sobre densidad del agua, es una propiedad adimensional. ¿Vale? No tiene unidades. ¿Cierto? Esta propiedad se utiliza en muchos casos de forma para resumir alguna información. Por ejemplo, se dice tal sustancia y tal sustancia tiene una densidad relativa de tanto. Normalmente se utiliza como una forma de resumir información. En la parte derecha se puede ver una tabla donde está la densidad relativa de algunas sustancias. Cabe resaltar que si la densidad relativa es mayor que 1, quiere decir que ese objeto es más denso que el agua, y si es menor que 1, ese objeto es menos denso que el agua. De esta forma, si observamos la densidad relativa de la sangre, que es 1.05, podemos decir que la sangre es más densa que el agua. Lo mismo el agua de mar. La gasolina es menos densa que el agua. El mercurio obviamente es mucho más denso que el agua porque tiene una densidad relativa de 13.6. Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? Vale. Ahora vamos a hablar de lo que es un estado y un estado de equilibrio. Y por eso tuvimos que hablar de propiedades primero. Me permito leer nuevamente las definiciones. Estado. Considerando un sistema que no experimenta cambios. Un estado es un momento en donde todas las propiedades se pueden medir o calcular en el sistema, lo cual da un conjunto de propiedades que describe por completo la condición. Básicamente, el estado es una forma de medir la situación de un sistema mediante las propiedades. Es la forma de medir la condición de un sistema mediante las propiedades. A través de las propiedades yo puedo definir en qué estado se encuentra mi sistema. Por ejemplo, un estado sólido, un estado líquido, un estado gaseoso u otros estados que vamos a ver más adelante. ¿Es claro esto?
¿Hola? Sí, profe. Profe, ¿podría volver a Claro, escuchar? profesor. Nuevamente repito lo que acabo de decir. Muy bien. Un estado, ¿cierto? Es una condición que permite, mediante las propiedades, o sea, mediante las características, ¿cierto? Mediante determinadas características, definir la condición del sistema. Es decir, poder definir en qué estado se encuentra la materia. Sólido, líquido, gaseoso, etcétera. Etcétera, etcétera. Ahora sí. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Ahora, un estado de equilibrio es una situación en la cual no hay potenciales desbalanceados o fuerzas impulsoras dentro del sistema y este no experimenta cambio. Es decir, no hay situaciones que generen un cambio en el estado. A eso se le denomina estado de equilibrio, por eso el nombre equilibrio. El sistema se mantiene en equilibrio. Para que podamos decir que un sistema se encuentra en un estado de equilibrio, tiene que cumplir 4 condiciones principales. Un equilibrio térmico, un equilibrio mecánico, un equilibrio de fases y un equilibrio químico. El equilibrio térmico se alcanza cuando la temperatura en todas las partes del sistema es la misma. Es decir, no hay puntos fríos, no hay puntos calientes. El equilibrio mecánico se alcanza cuando toda la presión de mi sistema es igual, así mismo como con la presión, como con la temperatura, pero esta vez con la presión. Es decir, no existen puntos de mayor o menor presión a lo largo del sistema. El equilibrio de fases. ¿Alguien recuerda de su química qué es una fase? ¿Nadie recuerda de su química qué es una fase? Vale, ya mismo les aclaro, ya mismo les recuerdo, eso no problema. Algo les dice cuando yo les menciono las frases mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Cuando hablamos de una mezcla heterogénea, es cuando mencionamos el equilibrio de fases. Una mezcla heterogénea es aquella mezcla que yo puedo diferenciar cada uno de sus componentes. Por ejemplo, cuando yo intento mezclar agua y aceite, yo sé exactamente dónde comienza el agua y sé exactamente dónde termina y sé dónde comienza el aceite y dónde termina el aceite. La definición de estos puntos, donde comienza cada uno de los componentes, se le denomina una fase. Si hay 3 componentes que no se mezclan, se dice que es una sustancia con 3 fases, es una sustancia con 2 fases, con 4 fases y así sucesivamente. ¿Vale? El equilibrio de fases se alcanza cuando estamos en una mezcla homogénea, es decir, cuando no hay fases visibles. Es decir, cuando yo no puedo distinguir ningún elemento de la mezcla. Por ejemplo, cuando yo mezclo agua con sal. Y finalmente, el equilibrio químico es cuando no hay potenciales de reacción que me puedan modificar la composición de mi sistema. Es decir, no hay 2 componentes que reaccionen entre sí y vayan a generar un tercer componente nuevo. ¿Vale? Esas son las 4 condiciones para poder definir que un sistema está en un completo estado de equilibrio. Ojo, puede existir perfectamente un equilibrio térmico sin que exista los demás equilibrios. Lo mismo un mecánico, lo mismo un equilibrio de fase y lo mismo un equilibrio químico. Pueden existir, cada uno de estos equilibrios puede existir en individual sin ningún problema. ¿Es claro esto? Esta información. ¿Todo bien? Todo claro. Perfecto, formidable.
Ahora vamos a hablar del postulado de estado, ya que hemos acabado de mencionar el estado, ¿cierto? Y el postulado de estado es algo supremamente importante, que básicamente es un mantra que van a tener que repetir a lo largo del semestre. Es algo que básicamente se lo tienen que memorizar. Una persona que esté estudiando termodinámica que no conozca el postulado de estado, básicamente no está haciendo nada, ¿cierto? ¿Qué nos dice el postulado de estado? El postulado de estado plantea el número de propiedades que se requieren para fijar el estado de un sistema y se determina mediante el postulado de estado. Es decir, nos va a indicar cuántas propiedades se necesitan para yo poder definir en qué estado se encuentra una sustancia. Y dice así. Es lo que se encuentra en negrita y lo que se encuentra subrayado. Literalmente, el postulado dice lo siguiente. El estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Donde un sistema compresible simple es un sistema que carece de efectos eléctricos, magnéticos, gravitacionales, de movimiento y tensión superficial. Es decir, cualquier perturbación externa. Ese es el postulado de estado. Nuevamente lo repito. El estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Conociendo estas dos propiedades, es posible definir en qué estado se encuentra cualquier elemento estudiado. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. Digamos que yo a ustedes les... caso hipotético, estamos en un parcial. Les doy una pregunta cualquiera X y yo en esa pregunta les doy dos propiedades. Les doy la densidad y les doy el volumen específico. ¿Puedo definir en qué estado se encuentra esa materia? Si yo les doy la densidad y el volumen específico. Profesor, yo diría, creo que no. Pues, o sea, ¿por qué no? No necesariamente la densidad va a definir la densidad ni el volumen específico van a definir en qué estado está la materia. Por ejemplo, en los ejemplos que usted mostró de densidad, el hueso que está en estado sólido tenía una menor densidad que el mercurio, que como sabemos en la naturaleza es un metal que está en estado líquido. Entonces, correcto. Pero bueno, eso no tiene nada que ver porque es que cada sustancia tiene sus condiciones o sea, no es lo mismo que tú compares un metal como el estaño, como un metal como el acero, como el mercurio. El mercurio es líquido a temperatura ambiente. ¿Vale? Yo lo que estoy diciendo es que el hecho de tener esas dos propiedades te permite definir si esa sustancia, por ejemplo, va a estar en líquido, en sólido o en gaseoso. Profe, pero la densidad es intensiva y el volumen es extensivo, ¿no? No, el volumen específico también es intensivo. Por eso pregunto, si yo les doy esos dos valores, esas dos propiedades, ¿creen ustedes que se podría definir el sistema? Pues sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no sé cómo responderle, profe, pero sí. ¿Alguien más que sí me pueda responder? Profe, yo me estoy ciñendo mucho a la parte teórica, no estoy segura, la verdad. Usted nos menciona que la densidad es una propiedad específica y pues el volumen específico también. Y el postulado nos reza que son dos propiedades intensivas. Entonces, no podríamos... Bueno, pero las con esos propiedades, dos apenas. acuérdate que las propiedades específicas son propiedades intensivas. ¿Vale? Esa fue una de las cosas que yo dije. Las propiedades específicas son propiedades intensivas que te permiten diferenciar una sustancia de la otra. ¿Ya? Ok. Nuevamente pregunto, ¿será posible o no será posible? No Pues tengan basándonos miedo. en lo teórico, sí, porque las dos son intensivas.
basándonos en lo teórico. Pero, a ver, ¿me puedes repetir cuáles son, profe? El volumen específico y la densidad. Pero es que la densidad no sería una propiedad dependiente de otra. Ahí está la respuesta. No se puede definir teniendo volumen específico y densidad. Sí, son dos propiedades, primera condición. Son intensivas ambas, segunda condición. Pero ¿cuál es la última palabra que dice? El postulado de estado. Dependiente. Que tienen que ser independientes. Y recordemos que el volumen específico es el recíproco de la densidad. Por lo tanto, si la densidad aumenta, el volumen específico inmediatamente disminuye. Son completamente dependientes de la una de la otra. Por lo tanto, es como si nos dieran exactamente la misma información. Es como si tuviéramos en realidad una sola propiedad. No podríamos definir en qué estado se encuentra esa materia. Ahora bien, si nos dieran, por ejemplo, la densidad y la presión, o la temperatura y la presión, o la temperatura y la densidad, o el volumen específico y la presión, ahí sí podríamos definir en qué estado se encuentra esa materia. Porque esas sí son propiedades independientes. ¿Vale? Listo, profe. Perfecto. Les recomiendo ese mantra en su cabeza. El postulado de estado, el postulado de estado, el postulado de estado. Siempre que tengan una duda acerca de algún ejercicio en el que tengan que definir el estado de una sustancia, piensen en el postulado de estado. Siempre. Vamos a hablar de lo que son los procesos y los ciclos. Nuevamente me permito leer las definiciones. Un sistema experimenta un proceso cuando se aparta del equilibrio, durante el cual sus propiedades cambian hasta que se alcanza un nuevo estado de equilibrio. Un proceso es cualquier situación que genere un cambio. Es cualquier situación que genere un cambio y que me haga pasar mi sistema de un estado 1 a un estado 2. De un estado inicial a un estado final. Es cualquier situación que genere un cambio en mi sistema. A eso se le denomina proceso. Ahora, hay diferentes tipos de procesos. El proceso puede ser isotérmico, es decir, un proceso que se dé a temperatura constante. Un proceso isocórico, es decir, un proceso que se dé a volumen constante. Un proceso isobárico, es decir, a presión constante. Un proceso adiabático, es decir, que no haya transferencia de energía. Un proceso cíclico, y para esto leo la definición de lo que es un ciclo. Se dice que un sistema ha experimentado un ciclo si regresa a su estado inicial al final del proceso. Es decir, para un ciclo los estados final e inicial son idénticos. Entonces, un proceso cíclico es aquel cuyo estado final es el mismo estado inicial. ¿Cierto? Pero ha pasado a través de una serie de cambios para volver al mismo punto. Un proceso reversible es aquel que puede o que es capaz de regresar a su mismo punto de partida. Y un proceso irreversible es un proceso que no es capaz de regresar a su mismo punto de partida. Y obviamente habrá procesos que no tengan nada constante. Un proceso que no sea, que no tenga ni temperatura, ni volumen, ni nada constante. Existen procesos que son completamente caóticos. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica, a manera de curiosidad, salió después que la primera ley de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica nos habla de la ley del equilibrio térmico. Y antes de hablar de ella como tal, del equilibrio térmico, de la ley del equilibrio térmico, tenemos que hablar de en qué consiste el equilibrio térmico.
Ya habíamos hablado que el equilibrio térmico consistía en mantener una temperatura constante, pero eso era en una sola sustancia. El equilibrio térmico, cuando hablamos de dos sustancias, es una ley que nos indica que dos cuerpos que se encuentren a diferente temperatura y aislados del medio circundante, aislados de sus alrededores, ¿cierto? Cuando estos se encuentren en contacto, eventualmente llegarán o alcanzarán a tener la misma temperatura. Esto hace parte de la ley cero de la termodinámica. Es tonto, es algo lógico, pero es una cosa que matemáticamente no se puede deducir. Por eso se estableció como una ley fundamental. Es un elemento que matemáticamente no se puede deducir. No hay nada o no hay ninguna forma, ningún planteamiento matemático que permita deducir esta situación, que dos elementos en contacto finalmente y eventualmente van a tener la misma temperatura. Esto es uno de estas leyes que, a menos de que se encuentre algo que lo refute, se considera una ley fundamental, ¿cierto? Ahora, con base a esto, la ley cero de la termodinámica nos dice lo siguiente: si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces los tres cuerpos se encuentran en un equilibrio térmico. Es una ley, ¿cierto?, que implica el equilibrio térmico con diferentes cuerpos. Pongamos el ejemplo que se encuentra a la derecha. Tenemos tres cuerpos, A, B y C. A y B no están en contacto porque están separados por una pared completamente adiabática, es decir, una pared que evita el contacto entre ellos y la transferencia de energía, pero A y C sí están en contacto y C y B están en contacto. Si A y C se encuentran en un equilibrio térmico, es decir, la temperatura de A y la temperatura de C es la misma, y B y C se encuentran en un equilibrio térmico, es decir, la temperatura de B y C es la misma, quiere decir entonces que A y B son, o A y B, a pesar de no estar en contacto, se encuentran en equilibrio térmico. Es una propiedad transitiva que nuevamente no es demostrable matemáticamente. Y como no es demostrable matemáticamente, se tuvo que establecer como una ley fundamental. Algo que, a pesar de ser tonto, era algo que no se sabía hace mucho tiempo. Se intuía, pero no se sabía. ¿Claro esto? Profe, ¿podría explicar un poquito de lo que dice ahí de paredes adiabáticas y diatérmicas? Vale, adiabático, como lo expliqué aquí anteriormente, es algo que evita la transferencia de energía. Es decir, esa pared adiabática está evitando que el sistema, los cuerpos A, B y C, se encuentren en contacto con otro elemento en el exterior, con el aire, que les robe energía. ¿Vale? Vale, ¿y las diatérmicas? Diatérmicas es lo que se conoce como superconductores, por así decirlo. Es decir, son paredes que generan una superconducción entre los dos elementos. ¿Vale? Permiten una transferencia de calor supremamente rápida y eficaz. Ok, profe, gracias. Perfecto. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Vale, perfecto. Y por último vamos a ver la última propiedad de esta clase, que son las escalas de temperatura. Las escalas de temperatura, ¿cierto?, es una forma de medir la temperatura, o son formas de medir la temperatura como patrones de referencia. Ahora, los patrones de referencia dependen del sistema de medición que se esté tratando y de los puntos de referencia que esto se tome. Cada sistema le tomó o le dio arbitrariamente un valor específico en esos puntos de referencia. De tal forma de que
vamos a hablar primero de la escala relativa. La escala relativa es porque hay puntos de referencia relativos que los escogieron la gente arbitrariamente, ¿cierto? En la escala internacional, en el sistema internacional, la medida de temperatura es el grado Celsius. También se le conoce como grado centígrado. No está tan bien visto decir grado centígrado. Es preferible decir grado Celsius, pero a mí me van a escuchar decir grado centígrado también. La verdad es que la costumbre es muy difícil de salirse. ¿Vale? En la escala Celsius hay dos puntos de referencia muy importantes, que es el punto de congelación y el punto de evaporación del agua. Arbitrariamente y de forma ordenada, Celsius le dio como puntos de referencia a esta sustancia. Estableció como punto de referencia esta sustancia como el punto de congelación a 0 grados Celsius y el punto de evaporación a 100 grados Celsius. De esta forma se crea la escala en el Sistema Internacional de Medida de Temperatura. Con respecto al sistema inglés, se utiliza la escala Fahrenheit. En la escala Fahrenheit se establece como punto de referencia los mismos puntos, el hielo y el vapor, pero en este caso los puntos arbitrarios se definieron como 32 y 212 grados Fahrenheit. A 32 grados Fahrenheit se da el punto de congelación y a 212 Fahrenheit se da el punto de evaporación del agua. Estos son los puntos de referencia utilizados en cada una de estas escalas. Nuevamente se llama relativa porque es medido a partir de un punto de referencia ubicado arbitrariamente. ¿Vale? Por eso les digo que la temperatura en realidad no existe. La temperatura es una forma que utilizó el hombre para poder medir el calor de forma sencilla. ¿Vale? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a deducir en el tablero. Ustedes me sigan en esta parte. Vamos a deducir en el tablero una forma para pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. Aquí el tablero. Y para eso tenemos que hacer una pequeña gráfica. Vamos a hacer aquí una gráfica. Una pequeña gráfica en el cual en el eje Y vamos a poner los grados Fahrenheit y en el eje X vamos a poner los grados Celsius. Vamos a pintar las coordenadas de cada uno de los puntos de referencia que nos han establecido previamente. Para el punto de congelación en grados Celsius es de 0 grados y para el punto de congelación en grados Fahrenheit es de 32 Fahrenheit. Quiere decir que nuestra coordenada es 0,32. 0 lo ubicamos en el origen y el 32 lo ubicamos por acá más arriba. De esta forma podemos decir que nuestra coordenada 0,32 está ubicada en este punto, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, pues. Perfecto. Ahora, la siguiente coordenada es a 100 grados Celsius y 212 Fahrenheit. Vamos a ubicar nuestros 100 grados Celsius más para acá. No sé cómo por aquí. Y nuestros 212 Fahrenheit, vamos a ubicarlo por acá. Esta coordenada nuevamente es 100,212. Es aproximadamente, si no estoy mal, en este punto que se da acá arriba. A través de estos dos puntos, la única forma geométrica que puede pasar es una línea
recta que no pasa por el origen. ¿Sí se ve? ¿Es clara la construcción que estoy haciendo? Sí. Muy bien. Ahora, matemáticamente, ¿cómo podemos expresar esta línea recta? De forma matemática. Como una recta ascendente. Como una recta ascendente, correcto, pero matemáticamente. A ver, o sea, la matemática detrás de esto. ¿Bajo qué forma? Una recta de forma MX. Y igual a mx más b. Eso. Correcto, una recta de la forma y igual a mx más b. Donde b, ¿qué es b? La pendiente. No, b no es la pendiente. B es el M punto. es la pendiente, perdón. M es la pendiente. B es el punto que corta la línea con el eje de las Y. O sea, 32. Y M es la pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y2 que sería 212 menos Y1 que sería 32 sobre Y menos 0. Y menos 0. Bien, menos 0, o sea 100. ¿Cuánto nos da eso? Tiren la calculadora. $1.8. 1.8 o de una forma más elegante 900. Ahora si reemplazamos en la fórmula anterior y reemplazamos por Y los Fahrenheit y la X por los Celsius, la forma final es Fahrenheit es igual a 9/5 de los Celsius más 32. Esta expresión que está aquí nos permite pasar cualquier temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit y viceversa, despejando la ecuación. Anótenla, ténganla por ahí. Aló. Vale, ¿puedo continuar? Yo que sí. Sí, claro. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la escala absoluta. La escala absoluta es medido desde un punto de referencia universal. Por eso se le denomina absoluto, porque es absoluto tanto para el sistema internacional como para el sistema inglés. Y estoy hablando que ese punto de referencia es el cero absoluto, el punto en el cual se dice no hay movimiento, no hay ningún tipo de energía. Y el segundo punto de referencia que se utiliza para ambos casos es el punto de congelación
del agua. Ahora, en Kelvin, perdón, en el sistema internacional, se utiliza la escala Kelvin con la letra K. El cero absoluto se alcanza a los 0 Kelvin y el punto de congelación se alcanza a los 273.15. Si en los Celsius el punto de congelación se alcanza a los 0 grados Celsius y en los Kelvin a 273.15, para pasar de Celsius a Kelvin hay que sumar 273.15. De Celsius a Kelvin hay que sumar 273.15. En el sistema inglés, la escala que se utiliza es la escala Rankine, representada con la letra R, de los grados Rankine. El cero absoluto, coincidencialmente, también es el cero Rankine, ¿cierto? Y el punto de congelación es a los 491.67 Rankine. Si en la escala Fahrenheit el punto de congelación es a los 32 Fahrenheit, ¿cuánto hay que sumarle a los Fahrenheit para llegar a los Rankine? A ver qué me dicen ustedes. Venga, profe, ¿me puede explicar otra vez? ¿Desde dónde? Desde que comenzó a explicar las sumatorias. Vale. Repito nuevamente la escala Kelvin. La escala Kelvin es un punto absoluto medido con otro punto de referencia que es el punto de congelación. Todo se mide a partir del cero absoluto, es decir, el punto de que ya no hay más energía y no se puede llegar más abajo en la temperatura. El cero absoluto en la escala Kelvin se mide a los 0 grados Kelvin. Y el punto de congelación en la escala Kelvin es de 273.15. En la escala Celsius, el punto de congelación es a los 0 grados Celsius. Es decir, para yo pasar de grados Celsius a Kelvin, tengo que sumar 273.15. Con respecto al sistema inglés, la escala de medición es la escala Rankine, con la letra R. El cero absoluto, por ser cero absoluto, también se alcanza a los 0 Rankine. Y el punto de congelación se alcanza a los 491.67 grados Rankine. Si en la escala Fahrenheit la temperatura de congelación es a los 32 grados Fahrenheit, ¿cuánto hay que sumarle a los Fahrenheit para poder pasar a la temperatura Rankine? Es decir, para hallar su equivalente en Rankine. Sería sumarle los 491.67 grados Rankine, ¿no? No, señor. Sería sumarle... Pero habría que restar los 32 grados a los 491. Es correcto, porque lo que tiene que alcanzar son los 491. Entonces sería 459.67. Y eso sumárselo a cualquier... 459.67, correcto. O sea que para pasar cualquier temperatura de grados Fahrenheit a grados Rankine, hay que sumarle 459.67 Rankine. ¿Vale? Vale. Perfecto. Con esto entonces hemos terminado la clase del día de hoy. Para la próxima clase quiero empezar. Les voy a dejar la primera actividad, la primera tareilla. La voy a revisar por puntos, ¿cierto? Quiero que se acuerdan de la deducción que acabo de hacer para poder pasar de Fahrenheit a Celsius.
quiero que hagan exactamente lo mismo, pero con los Kelvin y los Rankine. Es decir, me hagan la deducción gráfica de cómo pasar de Kelvin a Rankine. ¿Vale? O sea, lo que hicimos con el Celsius. Lo que hicimos, lo que acabo de hacer yo con el Celsius y Fahrenheit, hacer lo mismo con Kelvin y Rankine, para ver cómo pasar de Kelvin a Rankine. ¿Listo? Listo. Perfecto. Y con eso, pues, señores y señoritas, hemos terminado la clase del día de hoy. Profe. Vamos a dejar de grabar un momento.